Ya están con nosotros nuestros psicólogos, Sergio Chili y el señor Mauricio Valenzuela Valderrama, nuestros psicólogos. Bueno, están pasando muchas cositas, ¿ah? No sé si quieres sus 5 minutos esta semana. Yo creo que, bueno, fue un poco el bis de la semana pasada, así que simplemente menciono. Mark Zuckerberg mencionó esta semana de que hubo censura a través de su sistema, por ejemplo Facebook, bueno, Instagram también, que él lo compró. 13 millones de cuentas fueron eliminadas. Esas 13 millones de cuentas fueron eliminadas, según él, porque se intentaba describir esa información como falsa respecto al COVID, y según las propias palabras de él, planteó de que parece que fue una mala idea, porque muchas de esas ideas que fueron etiquetadas como falsas y esas informaciones bajadas o esas cuentas bajadas, se descubrió que era debatible o inclusive algunas veces información fidedigna que fue etiquetada inicialmente como falsa. Entonces el mismo Zuckerberg dice, creo que esto fue un error porque le va a hacer perder credibilidad a la ciencia como institución en general, a la medicina y por supuesto a la política, y se lava las manos, entre comillas, porque dice, yo no tenía culpa en bajar estas cuentas, pero efectivamente fueron cuentas censuradas. Nos hicieron bajar estas cuentas. Así que considero que eso es un poco lo que hablamos la semana pasada, pero relevante. No tengo 3 minutos. ¿No? ¿Estamos bien? Estamos bien. Hay una profesora que subió a TikTok que a sus alumnos le faltaban el respeto, que la ignoraban en clases. Quizá hablar un poquito de los límites hoy día y del respeto, a partir de esta experiencia, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los límites? Antes uno, al profesor, oye, pero no volaba una mosca en clase y era un niño realmente problema el que se salía de la norma, digamos, ¿no? Del marco. Y hoy día, al parecer, por lo que contaba esta profesora, ella vivía un infierno realmente. Sí, mira, de hecho, un poco el contexto general y esto específico. A nivel general, hay una encuesta, la Gallup, que el año pasado mostró que en Estados Unidos, el nivel de burnout, es decir, como de síndrome del trabajador quemado en profesores, aumentó exponencialmente. 4 de cada 10 se consideraban a sí mismos como fundidos, post pandemia. Entonces eso nos habla de que hay un problema global de que los docentes, los pedagogos particularmente, los que hacen educación a adolescentes y jóvenes, están entrando en una etapa donde piensan de que la pensión o el salario es bajo para el nivel de exigencia que tienen. De hecho, ese es uno de los problemas que describe la mayoría. Ahora, a nivel particular, respecto a esto como al trato de los alumnos, esto es algo que ha ido en aumento. Esto ha ido en aumento durante los últimos 15 años. Se han hecho estudios desde el año 90 en adelante, en comparación con épocas más actuales, donde el nivel de satisfacción y el nivel de respeto hacia los profesores ha ido en disminución. Entonces, solamente para cerrar esa idea, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Yo creo que el fenómeno es un fenómeno que hemos hablado antes. Tiene que ver con esto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ese cuadrito y de esta mujer de los 1970 que mientras se le daba a los participantes libertad sobre que hicieran lo que quisieran sobre su cuerpo y sin ninguna consecuencia, lo que ocurría es que la muchedumbre se volvía exacerbada y violenta? Nosotros aquí estamos ante el fenómeno donde tenemos a jóvenes que tienen o se promueve mucho la libertad, la autonomía, entre comillas, respecto a algunos temas, y se promueve poco la responsabilidad o las consecuencias de los actos. Es una generación que no conoce los castigos en general. Entonces, si tú le das a un ser humano, esta es mi tesis, si tú le das a un ser humano libertad sin consecuencias, lo que ocurre es que el ser humano, por contexto, por situación, se vuelve más malo de lo que normalmente es. Sea un adulto, sea un niño. Entonces, el gran problema es que ante este exceso de libertad no estamos sacando lo mejor de las personas, en este exceso de libertad sin consecuencia. Y creo que ese es un fenómeno que tiene que ver con la casa, porque esta profesora lo que dijo, lo que pasa es que estos niños no tienen educación en la casa. ¿Qué voy a hacer yo? Esta es una estudiante de práctica. Entonces, un poco eso, hasta qué punto los papás ponen límites en la casa, hasta qué punto existen castigos, hasta qué punto la salud mental también valida los castigos como parte de la educación. Porque acuérdate, con Benjamin Spock, de ahí en adelante dijimos de que los castigos son todos malos, cosa que es un error. Sin duda. Mira, poniendo la pelota en el piso, me impactó saber que en los primeros 5 años el 40% aproximadamente de los profesores deserta
de su profesión. 40%. 40 de cada 100 profesores antes de los 5 años deja de ser profesor. Y hemos hablado tantas veces de la importancia de la educación. Y yo he sido una persona especialmente crítica con el tipo de educación que tenemos en nuestro país, que básicamente que a mí me interesa. Y creo que tiene que ver con las mallas curriculares, tiene que ver con mallas curriculares con respecto a los programas que se pasan, qué se está educando, cómo se está educando. Y creo que tanto en la metodología, que es responsabilidad no solamente de los profesores, sino de todo un sistema de que educamos, es para qué estamos educando, qué estamos educando realmente. Y mi tesis es súper simple. ¿Y por qué digo que es mala? Porque estamos muy enfocados en lo cognitivo. Y si yo fuera ministro, si fuera presidente, que no lo sería nunca, es una manera de decirlo, yo impartiría, por ejemplo, psicología básica y sobre todo inteligencia emocional desde la primera infancia. Creo que esos niños que le faltan el respeto a los profesores, que se coluden con la libertad, sí, eso sí tiene algo que ver. Pero yo creo que tiene que ver con la formación. Y sí concuerdo en que, no sé si la familia, pero su entorno, llamémosla familia, sea cual sea la composición que ella tenga, sí creo que son grandes responsables. 50.000 jóvenes en el año 2022 desertaron de la educación. O sea, es un tema complejísimo, pero que lo que nos trata a nosotros es cómo tratan los alumnos, y estábamos hablando de adolescentes, niños de 12, 11, 12, 13 años. Y no estábamos hablando de un lugar marginal, estábamos hablando de un colegio, por lo que da a entender esta profesora, de un colegio, no sé si de élite, pero de Providencia para arriba, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto es un tema transversal, es un tema país, es un tema Estado, donde fue bandera de lucha de algunos actuales políticos, y parece que por algo o por arte de magia dejaron un poco de lado el tema de la educación. Y siempre se ha pregonado que la educación es la clave para el progreso, para esto, para el otro. Pero sí, pero la educación, la buena educación, lo que yo creo que es el problema que estamos teniendo hoy día. Bueno, pero tiene que ver también un poquito con... quizás me estoy yendo en la volada, ustedes frénenme, tiene que ver un poquito con el concepto hoy día del maestro, el concepto del mayor a ti, de la experiencia, porque antes, claro, la sabiduría o el conocimiento estaba en las personas, que generaba admiración o generaba también un respeto por el otro, decía, él tiene el conocimiento, ¿no? Él me va a contar, me va a explicar qué pasó. Hoy día el conocimiento está en los teléfonos, está en las redes, está en la inteligencia artificial, ahí está la data, etc. Entonces como que uno siente que este otro quedó un poquito a trasmano, ¿no es cierto?, en la época, en el tiempo, y ya estos jóvenes, vamos a llamarle jóvenes, porque de lo que estamos hablando, o ya estas otras personas no tienen tanto por qué admirarlo, no tienen tanto por qué respetarlo, no tienen tanto por qué creerle, no tienen tanto por qué compartir con él incluso. Y me pasa un poquito como que hay ahí algo, algo que se manifiesta en esta falta de respeto, que se manifiesta en esto de no pescar al otro, que se manifiesta esto en algunos de ni siquiera ir al colegio, que se manifiesta en esto de tratar de generar conocimiento a partir de un proceso individual y no a través de un maestro, un profesor. Mira, hay varias cosas ahí. Entiendo el punto y sí, en parte tiene que ver con el conocimiento que ahora está en las redes, no necesitas ir a un colegio, a un aula. Ahora, sí creo que en algo podría agregar algunos elementos, porque si bien se puede saber, no sé cuántos de estos jóvenes saben más por el hecho de tener más acceso a la información. Menos. Te diría que saben menos. Saben menos, claramente. Entonces, yo me metería más a la idea de Foucault. Acuérdate que el poder no es algo que se tiene, es algo que se ejerce. Tú ejerces el poder. Tú no tienes poder. Lo puede tener un maestro, lo puede tener un presidente, lo puede tener un médico. Entonces, en Foucault habla de eso y habla también de que las instituciones son mecanismos de control social. Entonces, ahora, ¿dónde fue el control? El control fue a las redes sociales.
no las instituciones físicas. Entonces los agentes del control ya no es el profesor, el psicólogo, el médico, el juez, lo que sea, o el papá, la mamá, sino que son las redes. Entonces la gente sí está preocupada y conforma. Trata de pertenecer a una manada, pero una manada de TikTok. O sea, probablemente ese joven está más preocupado de cuántos likes o cuánta gente lo insulta por TikTok que de sus compañeritos alrededor. O que su profesor le diga algo. Para él es mucho más grave que hagan una funa virtual de él. Eso para él es mucho más preocupante de que un profesor le ponga un 4. Claro. Entonces, efectivamente hay mecanismos de control, pero esos mecanismos de control no están en la proximidad física del otro, sino que están a través de una red, una cosa abstracta. Entonces, por ahí, si tú le dijeras al joven, ¿sabes qué? Si te portas mal, vas a quedar ridiculizado en redes sociales y se van a reír de ti y van a mostrar... Te aseguro que está concentrado, porque el mecanismo de control está allá, Sí. no está ahí. Y eso lo olvidan las Sí, personas. sí. Entonces, y la pregunta, acuérdate que este concepto de conformidad es conforme, a qué yo me relaciono, a qué yo me mimetizo. Yo me mimetizo a lo que está dentro de mi red social relevante. Sí. Por eso los chinos tienen TikTok baneado. Ellos la inventaron y la tienen baneada, la tienen censurada. Porque no quieren que el cerebro de las personas se conforme con pura basura. Porque TikTok es pura basura. Pero está hecho basura como la comida chatarra, porque es rica. Entonces, si me quedo ahí, me quedo pegado ahora. ¿Qué hicieron los chinos? Censuraron y solamente puede acceder a contenido informativo. Porque quieren que la mente de las personas conforme en el aula, pero también conforme a nivel de redes sociales a contenidos que ellos quieren tener. En ingeniería social, por supuesto. Pero para sacar lo mejor de un ser humano, tienes que aplicar ingeniería social. Tú has sido jefe alguna vez en tu vida. Si tú eres un jefe que es buena onda todo el tiempo y no le da responsabilidades ni consecuencias a sus empleados, ¿qué tipo de personas tienes a tu cargo? ¿Se van a portar bien? No. Yo le llamo esto de otra manera. Esto es una peli de Star Wars, me carga la versión de Disney, pero igual yo creo que viene el auge de la Primera Orden. ¿Se acuerdan de la Primera Orden? Después de que estuvo el Imperio, cayó, y vinieron los rebeldes, que son como toda la gente más progre, buena onda, así, paz y amor. Después vino la Primera Orden, que era una contromovimiento de un grupo del Imperio que quedó y que quiere reconquistar el Imperio entero. De nuevo con un sistema mucho más estructurado. ¿O no les llama la atención que el 36% de personas en este país, habló en todas las radios, está de acuerdo con la intervención militar? Sí, claro. Claro. Lo tocamos la semana Es pasada. algo fascinante. ¿Cómo está cambiando la mente de la persona? Porque pasamos de valorar la libertad como lo principal, pasamos al tema COVID, donde teníamos miedo de ciertas cosas y restringimos libertades, y ahora estamos viendo que el exceso de libertad parece que no saca lo mejor de los individuos. Y nuevamente la sociedad se pregunta, ¿cómo saco lo mejor de estos individuos jóvenes? Porque, Mauricio, tú y yo, ¿cómo vamos a conseguir pensión si todos los teenagers en este momento lo único que se dedican es a pasarlo bien, de farra? ¿De dónde van a salir las pensiones para todo el resto? ¿O vamos a tener que traer a toda Latinoamérica a vivir acá para que ellos sean la fuerza de trabajo? Mira, insisto que el tema es complejo. Yo comparto con el análisis que tú estás haciendo. Pero yo lo veo un poco más global el problema. Y creo que el problema que estamos tocando es parte del problema, pero no es el problema. No es la totalidad del problema. Lo he dicho y lo mantengo. Chile hoy día, después de varios años, es un país más pobre, pero sobre todo es un país más violento. Y la falta de respeto y la agresión a los profesores es una parte de esa violencia. Si tú eso mismo lo ves con los funcionarios públicos, estaba viendo funcionarios públicos que trabajan, médicos, han sido brutalmente agredidos porque llega el padre. Profesores han sido agredidos por padres de estos mismos hijos. Entonces, el tema del hijo, cuando le falta el respeto a la profesora, pareciera ser una consecuencia, como un síntoma más de una sociedad donde de una u otra manera, a pesar que hablamos y la atacamos y salen leyes, es una sociedad más violenta. Basta ver los índices de violencia que hay en las calles porque te levantaste un topón con un auto, cómo se agrede a la gente.
¿Cómo te tratan en los servicios públicos? Ya lo dije a los funcionarios públicos, o el registro civil porque no te dan hora para ir a sacar. O sea, estamos viviendo tiempos de una sociedad más violenta donde los hijos, 12, 13 años, están viviendo también parte de esa realidad y lo están observando en las noticias, en las redes, y cada día más agresivo. Entonces, hay un tema que yo siento que es muchísimo más complejo, que tiene que ver con esto global y en lo particular es el tema que estamos tratando, que tiene que ver con la falta de respeto, pero que no solamente se manifiesta de los alumnos a los profesores, de los padres, de muchos padres a los profesores, de alumnos que se agreden entre ellos mismos. Hemos visto peleas así que uno dice... Por eso tiene que ver con la violencia. Sí, que- Sí, como habíamos partido por este lado de la profesora decía, no me respetan, pero no me pescan. Finalmente. no pescan. Claro, Porque- es una falta de respeto y violencia. Yo tengo una impresión que no lo puedo expresar bien, no he podido darle forma a este argumento. Pero creo que el mundo es tan líquido, las relaciones son tan líquidas, que no está la prestación. No está la prestación del otro. O sea, no te pesco porque tú no me estás dando una prestación que yo requiero. ¿No me sirves? ¿A No eso me te refieres? sirves. No me sirves. Le hablo de prestación en este caso porque esté un La profesor, sociedad digamos. desecho. Claro, pero un poquito en la vida. Un poquito en la vida, es que éramos súper amigos, pero es que, Claro. puta, si es que ya no me hace reír, tiene muchos problemas, mi amigo. Entonces, está raro este fenómeno tan líquido y tan que yo creo que los jóvenes casi lo están viviendo de manera inconsciente. Por eso digo que no tengo como que he tratado de elaborar este pensamiento, pero por allá va, digamos, ¿no? Que incluso es hasta medio inconsciente, es que, ¿sabes qué? No. Como el mismo alumno, si le gusta química y el profesor hace ensayos químicos, va a estar ahí pegado, ¿me entendí? Es como una cuestión que yo siento que hoy día no es todo tan líquido como que no hay un deber de. Bueno, ahí es lo que hablábamos muchas veces de la anomia. No hay un deber de. anómico, Como totalmente, decir antes, puta, a ti no te gustaba la clase de música, pero era igual. Po, y te tocáis la flauta y la cuestión. Y los 40. Ya. Había un deber de que había que hacerlo. Sí, pero también porque, insisto, la violencia es un fenómeno inevitable del ser humano. El problema es de quién a quién. Sí, claro. Antes la violencia era del padre hacia el hijo y del Estado hacia el individuo. Es la verdad. Y ahora es del hijo hacia el padre y del individuo hacia el Estado. Se dio vuelta la tortilla. Claro, a la gente le puede doler mucho en las casas que uno diga esto, pero ¿cómo los movimientos sociales? A ver, los mismos movimientos sociales que vimos hace 4 años atrás, ¿el año 80 habrían terminado igual? No, en ninguna parte del mundo. Eso habría sido sangriento. Entonces estamos en una sociedad donde no se permite, se permite la falta de respeto del individuo hacia el Estado o entre los individuos, pero no se permite que el Estado ejerza esa fuerza con el individuo. Entonces Hobbes se fue al carajo. La idea del Leviatán, que mantiene la violencia de todos contenida a través de que todos le damos esa energía al Estado para ejercer poder. Bueno, ¿cuáles son las instituciones más vilipendiadas? Pues, salvo un momento hace un tiempo atrás, que Carabineros. Entonces, por ahí, en este momento es anómico Occidente, porque en este minuto en Occidente la capacidad de control de arriba hacia abajo es muy baja. Entonces dime, ¿qué pasa si esta profesora le pegaba un cachamal? Oh, qué feo lo que acaba de decir Sergio, a uno de esos alumnos que le estaba faltando el respeto, porque un cabro chico, o sea, si yo tengo 30 años y hay una persona de 10 años que me está faltando el respeto a ese punto, bueno, ¿cómo lo entro en razón? ¿Qué hubiese pasado si ella le hubiese gritoneado o hubiese zamorreado a estos niños? Desastre, funa total, y esta persona pierde el título el resto de su vida. Sí, claro. Pero si el cabro chico hace lo mismo con la profesora, no pasa nada. Ha pasado, de hecho. Lógico. Hay alumnos que he visto en Estados Unidos que han golpeado en el suelo a sus profesoras. Hay videos de eso, virales. Las han masacrado. Y no pasa nada. Entonces, el poder se ejerce, no se tiene. El hecho de que yo sea profesor o, no sé, o general no significa nada. El momento que yo puedo ser capaz de hacer concreto,
forma de ese poder que supuestamente yo detento. Vamos a seguir conversando esto. Deme solo un segundo. ¿Ah? Seguimos conversando esto. Por favor. Ahí quedado con la palabra. Todos los problemas complejos no tienen soluciones simples. Son una serie de variables que encuentro que intervienen. Y creo que estamos mirando desde uno de los puntos de vista o de varios puntos de vista que seguramente no vamos a encontrar la solución. Pero sí creo que es un tema de conversación que es importante, y es importante tema país, por lo tanto tema Estado. Porque sigo creyendo que la educación es un pilar fundamental en la construcción o la destrucción de las sociedades. Entonces, cuando yo pienso esto, digo, ¿cuáles son los factores que están interviniendo? Tú pones el factor mundial, pones Estados Unidos, Occidente, sí, bien. ¿Cómo pescamos la pelota y la ponemos en el piso y decimos, sí, pero aquí en Chile? Aquí en Chile yo siento que ya lo dije y no lo voy a volver a repetir, que Chile es un país más violento y lo que me preocupa es cómo normalizamos y cómo caemos en una suerte de impunidad ante muchos hechos de violencia. Pero también hay un factor que yo creo que es importante. Yo soy sí de los que creo que la educación en la casa, en el medio donde tú vives, sí yo creo que es importante. Porque no son todos los jóvenes tampoco, no son todos los jóvenes violentos, no son todos los jóvenes agresivos. Y esto no tiene que ver con el lugar social, y quiero ser claro en esto, ¿no? Este no es un problema de la comuna tanto y la otra comuna tanto es de manera distinta. De hecho, esta profesora, ya lo dijimos, pertenecía a un colegio de un estrato medio alto. Entonces, el tema del respeto y la falta de respeto es una forma de violencia. Cuando yo te falto el respeto a ti, yo te estoy siendo violento contigo, física o psicológicamente, incluso con un portazo al no saludarte, al no respetarte. Entonces la falta de respeto se vive en la cotidianidad, pero en la cotidianidad incluso del hogar, en la cotidianidad de la calle, en la cotidianidad de andar en un metro y de repente tú te sientes que andas en un metro que tú no sabes bien qué es lo que es ese metro. Y es una forma sutil aparentemente, pero también es violencia. Entonces el tema del respeto, la no valoración del otro, y traigamos a Maturana como un legítimo otro, es justamente lo que nos está operando. El otro no es un legítimo otro. Pero por ejemplo, en concreto, tú me preguntabas afuera, mientras tomamos café, de que si yo atendía a jóvenes. O sea, bueno, dos características un poco en lo que tú dices, que tienen en común estos jóvenes que yo veo que le pegan a sus papás. Sí, yo veo eso con relativa frecuencia. No es algo así como, no, eso ocurre. Y hijos de 20 años, o sea, tampoco estamos hablando de un niñito chico. Bueno, en común dos factores. Primero, los padres, por las conductas que veo cuando se relacionan con uno, tienen cero capacidad de respeto con uno y con el resto. Como tú muy bien dices, son personas muy poco capaces de entender cuál es su lugar y entender cuáles son los límites en cualquier tipo de contrato social, de relación social. Pero segundo, y te pasan por el aro inmediatamente y te tratan como si fueras poco menos el amigo de toda la vida. Les cuesta mucho a ellos mismos como padres tener límites. Pero en segundo lugar, también les permiten todo tipo de falta de respeto a sus hijos porque son la extensión de ellos. Entonces, como yo soy una persona sin respeto, bueno, yo le permito a mi hijo lo que sea porque si tú me tocas a mi hijo, me enfurezco porque es una maravilla. Si es la extensión de mí, yo soy perfecto. Entonces, permiten todo tipo de cosas sin consecuencias. Son niños que jamás han experimentado ningún tipo de consecuencia de su acto, ni de terceros, ni hacia terceros, ni hacia sus padres o madres. Entonces, es ambos. El papá o mamá no es muy respetuoso con el resto de las personas, no le genera consecuencias a sus actos del niño hacia ellos o hacia otros, le falta el respeto también al niño con bastante habitualidad. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes a los 18 años, a los 20 años, un adulto que es un proyecto adulto que es súper poco sustentable como pronóstico en el tiempo. Pero eso ya no es por una psicopatología de base. No es un problema neuropsiquiátrico solamente, sino que habla otro idioma. Es como que yo me pusiera a hablar ahora en japonés. Yo tengo otro léxico y no voy a entender el castellano, a pesar de que tenga la estructura para hacerlo. Entonces, la pregunta para la sociedad y para los futuros políticos, ¿qué van a hacer con ese tipo de votantes? ¿Qué vamos a hacer como sociedad con personas que no tienen ningún límite porque sus padres tampoco conocen ninguno y le han entregado eso a ellos?
Entonces, yo creo que la única respuesta que entiendo, Mauricio, que no te va a gustar a ti porque tú eres mucho más republicano, demócrata, en cualquier sentido que se quiera, es de que a través del lenguaje. No, yo creo que hace a través de la fuerza. Fuerza bruta. Así van a funcionar las cosas y así funcionan los sistemas que se mantienen. Malasia, por ejemplo. ¿Por qué Malasia tiene menos crimen que Chile? Porque si tú cometes un crimen en Malasia, el resultado es muy distinto. El castigo es feroz. El castigo es feroz. Entonces, ¿funciona? ¿Suena feo? Sí, pero ¿funciona? Claro que funciona. Creo que en este momento estamos en ese límite. Mira, voy a decir una cosa que no debería decirla porque yo fui un niño, no quiero hablar mal de nadie, pero yo fui un niño agredido. Y sé lo que estoy sintiendo y sé lo que me pasaba. Y voy a contar una cosa que tiene que ver con lo que estamos conversando. Yo he sido por lejos, por años, el alumno más desordenado de mi colegio. A pesar que fui presidente del centro de alumnos, presidente de curso, a las tomas, era muy, muy político. Y mucho, yo lo he analizado hoy día, mucho de mis conductas tenía que ver con mis rabias. Y yo sentía que en el colegio yo podía ser, comillas, más libre y expresar y vomitar muchas veces eso en malas conductas. Y era bueno para los puñetes, y era más agresivo, y era un niño que a lo mejor representa un poco el prototipo de eso. Pero ¿de dónde venía? Hoy día yo lo siento, ¿de dónde venía eso? Venía justamente de lo que yo soy absolutamente contrario, entendiendo tu posición y concordando en cierta parte. Soy absolutamente contrario a la violencia para educar. Ni verbal ni física, absolutamente contrario. Esos que creen que con un golpe, con una cachetada, o sea, volver a eso antiguo, cuando un profesor me levantó con 2 gomas de aquí de las patillas porque me estaba haciendo desorden. Chicos, te estoy hablando de 10 años. Pero sí tengo el ejemplo de extraordinarios profesores y sobre todo extraordinarios maestros, que no es lo mismo, que me enseñaron con mucho cariño, por ejemplo, el amor a la literatura. Y tal vez por eso estudié psicología y filosofía, porque venía con esa influencia de un maestro que yo tuve como profesor. Y era un profesor que me dio el cariño y el respeto y me abrazó y conversamos y tuvimos conversaciones y que me marcó profundamente. Entonces, ¿estás de acuerdo tú, Mauricio, con lo que está planteando Sergio, de lo que pasa en algunos países como mano dura. Mano más fuerte. La diferencia entre fuerte y duro. Mano más fuerte. O sea, las cosas no son gratis. Las malas conductas, que tú vayas y quemes un bus a vista y paciencia a todo el mundo. Pero eso es delincuencia. Sí. Ok, es que es muy interesante, Julio. Porque resulta que hay un límite que es finísimo. O sea, de esto pasas a esto. El niño no parte quemando buses. Parte primero, no sé, haciendo tira, como lo hemos visto en colegio. Colegio emblemático, y digamos las cosas por su nombre, Instituto Nacional. Tengo cercanía con ese instituto, y cada cierto tiempo es un grupo de 20, 30 que se arroja el derecho a tomarse el colegio. Hace poco, un colegio en otro barrio, más de, no sé, 50 millones de pesos de pérdida porque se robaron los computadores, porque se tomaron el colegio otro día. ¿Y qué pasó con esos alumnos? ¿Dónde están? ¿Sancionados por quién? ¿Qué les costó? Nada. Entonces, a eso me refiero con la impunidad. Y entonces tú crees que... Pero por supuesto, si nosotros dejamos espacio a esa impunidad y finalmente no pasa nada porque el pobre niño, porque siempre hay que empobrecerlo como que es víctima. No, señores. El proceso educativo tiene que ver con los límites también. Y esos límites, cuando no se ponen, y cuando no se tienen sanciones, y cuando eso no se castiga, y cuando digo castigo no digo golpe, digo castigo. Hoy día los alumnos pasan prácticamente sin estudiar porque hay que pasarlo nomás. Yo he conversado con profesores. Mauricio, nosotros tenemos que pasar alumnos que han ido todo el año a jugar, a hacer nada. No han aprendido nada. Niños que están en quinto, sexto básico y todavía no saben leer ni escribir. Pero hay que pasarlo igual. O sea, ¿me entiendes lo que estamos hablando? Es un tema, lo vuelvo a decir, un tema muy complejo, que tiene muchas aristas,
pero que creo que todas las aristas tienen que ser revisadas, porque si no estamos en el peor de los Entiendo escenarios. tu punto, pero el tema es que nos quedamos tanto pensando y haciendo comisiones para algo que finalmente no ejecutamos. ¿Por qué la gente en este momento es tan favorable en general a Bukele? Un personaje que puede ser tan controvertido. Porque el tipo pensó menos y actuó más, concreto. ¿Qué es lo que quería la gente? El país con más delincuencia de toda Latinoamérica y uno de los más Por lejos. pobres. Por lejos. Por lejos. ¿Qué es lo que quería la gente? Una cosa más agresiva donde la institución tomara a estas personas y las humillara, las denigrara, muchas veces desnudos los tipos de una manera bastante triste, digamos, humillante para cualquier ser humano. Resultado, ovación popular. 90% de aprobación. Bueno, acá, ¿tú crees que la persona que fue decapitada y todo eso, terrible, pasa todos los días? ¿Qué hacen los gobiernos en este momento? Nada. Tienen otras prioridades. Los gobiernos, porque no es el primero los gobiernos en general. Entonces, ¿qué crees que piensa la gente en las casas? Entiendo tu punto de que hay que educar, hay que reflexionar, lóbulo frontal, maravilloso. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vamos a poder ejecutar? Entonces, en ese sentido, va a llegar un día, no hoy día ni mañana, pero va a llegar un día un Bukele a Chile. Pero no me cabe Eso va a ninguna ocurrir. duda. Porque Ninguna demasiada duda. conversación, demasiados cafecitos, demasiada pensar y bueno, y la ejecución, si la gente quiere con cuestiones prácticas, quiere resolver su vida ahora. Por supuesto. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero no, Aprovechemos que estamos de acuerdo acá. Viene el doctor Río ahora. Bueno, Le agradezco, Mauricio. Gracias por Gracias, venir. Julio. Muchas gracias, Sergio.